Ok, bien, entonces vamos a arrancar con los contenidos del seminario. Vamos a arrancar puntualmente por la unidad 1. Vamos a empezar viendo, conforme la propuesta de la unidad 1, vamos a empezar analizando y recorriendo lo que son las características de la investigación cualitativa. ¿Por qué importa en este punto arrancar por la investigación cualitativa? ¿Por qué vamos a hablar al principio de este seminario, a poner algunos puntos en común sobre las características de la investigación cualitativa? Bien, vamos a tomar esto porque no debemos olvidar que cuando hacemos investigación, sobre todo en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales, y también en el campo de la salud, de la psicología y otras perspectivas disciplinarias, siempre estamos investigando lo que hacen, dicen otras personas, lo que hacen y dicen los sujetos que forman parte del escenario en el cual uno o una está desarrollando su investigación. Por lo cual es muy importante a la hora de desarrollar una investigación, de una investigación que involucra a otros y otras, bueno, en principio, tener un paradigma común para entender qué significa y qué desafíos plantea investigar con otros y otras. ¿Qué desafíos epistemológicos, metodológicos y también ético-políticos plantea la investigación con otros y otras? Y en esto la investigación cualitativa tiene muchísimo para decir. En toda su historia, que es una historia bastante larga, como nos cuentan Denzin y Lincoln, tiene mucho para decir la investigación cualitativa y mucho para aportar. Y acá querría hacer una primera aclaración. La investigación cualitativa, cuando hablamos de investigación cualitativa, no debemos entender que es un campo, un área, una disciplina o una metodología. La investigación cualitativa no se reduce a una metodología. O lo digo al revés, no por estar aplicando una determinada metodología uno puede decir que está haciendo investigación cualitativa. No por estar usando una herramienta de observación, uno o una puede decir simplemente que eso alcanza para hacer investigación cualitativa. La investigación cualitativa, en verdad, es un entrecruce, ¿sí? Es una confluencia entre distintas áreas del conocimiento, distintas disciplinas. ¿Sí? No hay una disciplina que por excelencia se dedique a la investigación cualitativa. Es un entrecruzamiento sobre todo entre métodos distintos, ¿sí? Entre métodos distintos. Y también es un entrecruzamiento de teorías y aportes teórico-metodológicos. Por lo cual, la investigación cualitativa no tiene un significado monolítico, sino que la investigación cualitativa en principio tiene un carácter interdisciplinario y transdisciplinario. No hay disciplina donde la investigación cualitativa puede identificarse sin más. No es pertenencia o propiedad de una, dos o más disciplinas la investigación cualitativa. La investigación cualitativa está presente en innumerables disciplinas y también tiene una perspectiva, como decía recién, transdisciplinaria. Ahora bien, más allá de la diversidad que hace a la investigación cualitativa, podemos, sí, tomar algunos criterios fundamentales o algunos criterios, podemos elaborar una definición genérica, si ustedes quieren, o una definición de los aspectos fundamentales de la investigación cualitativa. Como dicen Denzin y Lincoln, leo textual, esto está en el texto que ustedes, en el primer texto que tenemos para leer. La investigación cualitativa es una actividad situada que ubica al observador en el mundo. La investigación cualitativa siempre es situada, siempre se desarrolla en un escenario, siempre se desarrolla en un lugar particular. La investigación cualitativa tiene una fuerte tendencia hacia la interpretación y aquello que se interpreta, o aquello que se busca interpretar, es el significado
que los sujetos, los actores, le dan a su acción. Y esto va a haber una serie de desafíos porque cómo garantizar la adecuabilidad entre la interpretación que el investigador realiza y el sentido que efectivamente los sujetos asignan a sus acciones. ¿Cómo garantizar que un elemento esté articulado o esté conectado con el otro? Este, como les decía, es uno de los grandes desafíos que presenta la investigación cualitativa. Y es donde se aparecen, vamos a ver emerger a lo largo de los últimos siglos prácticamente, vamos a ver emerger toda una serie de categorías justamente para tratar de garantizar esa adecuabilidad entre, lo repito, el sentido que cada actor, cada sujeto asigna a su acción, asigna al escenario en el que se encuentra y la construcción que hace el investigador a la hora de explicar ese escenario o de comprenderlo. Vamos a ver después que no es lo mismo explicar que comprender. Eh, También, como decíamos, como señalaba la definición de Dennison y Lincoln, la investigación cualitativa, además de apostar a la capacidad interpretativa del investigador, de la investigadora, tiene una fuerte raigambre, digamos, naturalista. Tiene un fuerte contenido vinculado con lo que se llama en esta literatura el naturalismo. ¿Qué es el naturalismo? Bueno, es esto que nos señalaban Dennison y Lincoln en su definición, tratar de estudiar los fenómenos, en su escenario natural, ¿no? Casi literalmente, es tratar de observar, de entender cómo se desarrollan los fenómenos, no en un laboratorio, no construidos o reproducidos artificialmente, sino cómo se desarrollan los fenómenos en su escenario natural. Por ejemplo, cuando hacemos investigación cualitativa en el campo de la educación, supongo que algunos y algunas de ustedes tal vez vengan de esa rama, bueno, tratamos de ir a qué hacemos, generalmente qué se suele hacer, bueno, van y se observan clases, van y se observan las dinámicas, ¿no?, de las instituciones educativas y se trata de entender todo ese fenómeno, el fenómeno educativo en su naturalidad, en su escenario natural, ¿sí?, en su propio acontecer, en su desarrollo cotidiano. Y no se reconstruye el escenario en un laboratorio como puede ocurrir con la ciencia más vinculada a la biología o a las ciencias naturales. No reconstruimos el fenómeno en un laboratorio y lo experimentamos. Lo que hacemos es ir a los escenarios donde se desarrollan las acciones y observarlas en su naturalidad. Y esto plantea una tensión, como se darán cuenta, porque por un lado decimos que la investigación cualitativa trata de interpretar, pero por el otro lado decimos que tratamos de describir los fenómenos sociales en un escenario natural. Bueno, esta tensión está presente, es una tensión irresuelta, la tensión entre el naturalismo y el interpretacionismo. Es una tensión que recorre y que vamos a ver en muchas propuestas, que recorre el campo de la investigación. Y a partir de cómo se trata esa tensión vamos a tener diferentes propuestas de cómo se trata de resolver esa tensión entre la naturalidad, entre la pretensión de ver las acciones, comprender las acciones en su naturalidad y ponerle una dosis de interpretación de parte del investigador que está llevando adelante la tarea. Después también hay otras cuestiones muy importantes que aparecen en esta definición que estábamos mirando, y que tienen que ver con esto que señalábamos. Porque la investigación cualitativa trabaja con materiales a los cuales podemos llamar, grosso modo, materiales empíricos. Y ustedes me van a decir, pero entonces, ¿cómo es? ¿Qué diferencia hay con las ciencias naturales? En las ciencias cualitativas también hay una empiria, hay elementos empíricos, que son los que vamos a buscar cuando hacemos observaciones, cuando hacemos entrevistas, cuando hacemos focus group, etc. Hay un material empírico que ir a buscar, pero ese material empírico, a diferencia de lo que señalan las visiones más convencionales de la ciencia, no es un dato simplemente o algo que está dado en el mundo y que uno simplemente va, recoge y guarda en un frasco, en una probeta o lo que fuere. El material empírico en gran parte es construido por el mismo investigador o investigadora, y es construido también a partir de las categorías que utiliza en su investigación.
y a partir de las preguntas que se hace de su investigación, y a partir de los objetivos que tiene su investigación, es decir, un material empírico que no está simplemente dado como un hecho bruto, sino que se construye selectivamente. Es un material empírico que se construye en función de las necesidades y de las categorías que esté usando la investigación, en función de lo que queremos ver, de las preguntas que queremos resolver. Es decir, es un material, ¿no es cierto?, que está construido, y que es producido, que no es simplemente tomado como un dato. Entonces, esto también nos lleva a una de las grandes cuestiones de la investigación cualitativa y de todas sus diferentes vertientes, que es que en investigación cualitativa los datos no solo se recogen. Quien haya hecho investigación cualitativa, quien haya hecho trabajo de campo, creo que esto le va a ser totalmente familiar. En la investigación cualitativa no solamente los datos o el material empírico no solo se recoge, sino que se produce en su propia entidad. Cuando nosotros hacemos investigación, sobre todo en el campo de las humanidades y las ciencias sociales, estamos todo el tiempo produciendo datos, no solamente recogiéndolos. Cuando hacemos una entrevista, la desgrabamos, elegimos dónde vamos a poner el ojo, el dato está siendo producido, no está simplemente siendo recogido. Cuando hacemos una observación y privilegiamos ciertas perspectivas en lugar de otras, estamos produciéndolo al dato. Y también lo estamos haciendo selectivamente, no estamos teniendo una visión objetiva y neutral sobre todo el escenario. Esto, desde una visión más convencional de la ciencia, puede ser visto como una falencia, ¿no es cierto? O como una limitación. Sin embargo, en la investigación cualitativa y en todas sus distintas vertientes, todas las vertientes de investigación, que vamos a ver mucho en las ciencias sociales, las humanidades, también en las ciencias de la salud, eh, no debemos entender esto como una limitación, sino como una alternativa a las formas convencionales de validación científica. Como una alternativa que puede ser bastante enriquecedora y que puede ayudarnos a entender la realidad de otra manera, no de una manera lineal, no desde la visión del sujeto soberano que viene y tiene una visión objetiva y neutral sobre la realidad, sino de otra manera, de una manera más perspectivista, desde una manera más de entender la realidad no como un fenómeno homogéneo, compacto y monolítico, sino entender la realidad, lo que nos permiten las investigaciones cualitativas, y esto a veces tiene mucho que ver con los objetivos que uno se plantea como investigador o investigadora. Lo que nos permite la investigación cualitativa es comprender la realidad de su heterogeneidad y comprender la realidad de sus contradicciones, sin ninguna voz, sin ningún relato, sin ningún punto de vista que venga a sintetizar o aplanar todas las contradicciones, diferencias y diversidades que tiene la realidad, sobre todo la realidad social y la realidad subjetiva. Entonces, ahí la investigación cualitativa tiene algo para decir, como se darán cuenta. Tiene algo para decir y tiene algo también por conocer o por saber, ¿sí? Bien, también tenemos que ver, ¿sí?, cómo se construye el conocimiento en la investigación cualitativa y que este conocimiento no tiene las mismas pretensiones de representatividad, no tiene las mismas pretensiones de validez ni de objetividad que tiene el conocimiento más identificado con las ciencias naturales, con sobre todo la variable positivista y neopositivista, sino que es un conocimiento de otra índole, un conocimiento situado, como veíamos hoy con la, este, con la definición de Denzin y Lincoln, un conocimiento situado cuyos alcances también son situados. Esto es muy importante, ¿sí? La investigación cualitativa, a la hora de construir conocimiento, recurre mucho a lo que Denzin y Lincoln llaman las estrategias de montaje. Y esto me parece muy interesante porque lo que vamos a ver, esto le da en un punto a la investigación cualitativa una dimensión fuertemente estética. Y esto me interesa analizarlo. Denzin y Lincoln, cuando lean el texto, van a ver que dice que el investigador cualitativo, la investigadora cualitativa, actúa como un bricoleur.
¿no? Como alguien que trabaja con retazos de la realidad, alguien que trabaja casi artesanalmente componiendo retazos de la realidad y haciendo un montaje con con la realidad que va recogiendo desde diferentes ámbitos. Haciendo casi un trabajo, fíjense qué interesante esto, ¿no? Haciendo casi un trabajo cinematográfico. Si alguien conoce la historia del cine, de hecho, Denzil y Lincoln citan y dan como ejemplo al acorazado Potemkin, ¿no? De la película Acorazado Potemkin de Eisenstein. Este, con la famosa, no sé si lo han visto, ¿no? Una famosa escena de la historia del cine, la escalinata, ¿no? Cuando va cayendo un cochecito con un bebé y Eisenstein agarra y va montando, ¿no es cierto?, todas las imágenes y crea una unidad de sentido. Bueno, el investigador cualitativo en parte hace eso, monta, hace todo un trabajo de montaje, trabajando con retazos de la realidad, reeditándolos y compaginándolos. Fíjense, dice Denzil y Lincoln, la combinación de múltiples prácticas metodológicas, materiales empíricos, ¿sí? Perspectivas y observadores en un único estudio se entiende como una estrategia que potencia el rigor, la amplitud y la complejidad y la riqueza de la investigación cualitativa. Esto, el montaje, construir un montaje con distintos métodos, con distintas perspectivas, con distintas estrategias, nos da una visión más rica de la realidad. Y nos da es una forma también, como ustedes se darán cuenta, sobre todo si alguien viene por ahí más de de la semiótica, de la lingüística, etcétera, es una forma de producir sentido. Cuando estamos entendiendo a la investigación como una estrategia de montaje y estamos montando las escenas a través de entrevistas, observaciones y distintos datos que vayamos recogiendo y produciendo, estamos construyendo una unidad de sentido. Porque la idea es que la investigación se apoye en diferentes, no hacer una investigación monolítica, lineal, con una sola voz, sino cuando hacemos este tipo de investigaciones, la idea es mostrar la pluralidad de voces que puede haber sobre un mismo problema. Digo, la idea es mostrar la pluralidad de voces e incluso las contradicciones que pueden surgir, ¿sí? Mostrar las distintas experiencias que se pueden haber sobre un mismo escenario, las distintas, y también esto me parece muy importante, que es algo, una de las grandes riquezas de la investigación cualitativa y que siempre debemos tener en cuenta para no quedarnos en la mera descripción. Siempre en todo fenómeno, por más personal, por más localizado que esté, siempre atrás de eso, o más que atrás, en el horizonte, vamos a encontrar que detrás de en el horizonte de una opinión, de una perspectiva, de una experiencia, siempre hay un problema político, siempre hay una forma de entender la sociedad, siempre se está expresando la cultura. Digo, siempre en la investigación cualitativa, siempre tenemos que tener en estas compaginaciones en el montaje, conectar lo micro con lo macro y nunca olvidar lo macro. No quedarnos ni en lo macro ni en lo micro, sino establecer una interconexión y un montaje, una unidad de sentido que nos permita conectar cómo todo problema personal puede ser un problema, todo lo personal puede ser político, y cómo todo lo político, bueno, no es algo que está flotando en el aire. Se expresa en personas, en problemas concretos, lo mismo con los fenómenos culturales, lo mismo con los fenómenos económicos, lo mismo con los fenómenos sociales. Detrás de toda opinión, o en el horizonte de toda opinión, de toda perspectiva que podemos recoger en una entrevista, en una observación, siempre podemos encontrar una idea de lo que es o debe ser la sociedad, de lo que es o debe ser la educación, de lo que es o debe ser la salud, de lo que es o debe ser la psicología, de lo que es o debe ser el ser humano. Siempre, y la habilidad del investigador, la investigadora a la hora de interpretar es encontrar esas perspectivas, esos horizontes que se abren a partir de la textualidad, y poder conectar lo micro con lo macro, y siempre tener en cuenta y las tensiones que puede haber, ¿no? Y la creatividad que puede haber entre lo micro y lo macro, cómo los sujetos pueden dar respuesta a problemas políticos, económicos, sociales, cómo en su lugar, en su escenario, le pueden dar respuestas originales, o respuestas que no habían sido pensadas hasta el momento. La idea es construir un montaje con todas estas piezas como un todo significativo. Y esto, como les decía, le da un fuerte carácter estético a la investigación. Van a ver que Denzil y Lincoln y otros autores que vamos a ver dicen que la investigación en este punto tiene un fuerte componente artístico. La investigación cualitativa, sobre todo la investigación cuyo fuerte es la interpretación, tiene un fuerte componente artístico, porque estamos editando,
Estamos cortando, estamos volviendo a unir la realidad para construir un montaje. Que ese montaje, en un punto, ¿qué les parece? Ese montaje en un punto es nuestra tesis. Toda tesis es un montaje. Cuando la dividimos por capítulos, cuando seleccionamos temas, si estamos haciendo investigación de campo, cuando ponemos determinados fragmentos de entrevista para ilustrar lo que queremos decir, para abrir un problema, para abrir un tema. Toda tesis, en parte, toda escritura no es otra cosa que montaje, y nunca nos olvidemos, sobre todo para hacer que también nuestras investigaciones puedan generar algún interés, de la dimensión estética que tiene la investigación. Toda investigación tiene una dimensión filosófica, estética y política y ética, ¿sí? No olvidemos que eso siempre está presente. También tenemos que tener en cuenta que la investigación cualitativa se sirve de múltiples metodologías. La investigación cualitativa siempre tiene una dimensión multimetodológica. Somos multimétodo y multitécnica cuando hacemos investigación cualitativa. Apelamos a diferentes métodos, a diferentes técnicas, a diferentes tecnologías también, ¿por qué no? Y la idea de esta multiplicidad metodológica que nos plantea y nos propone la investigación cualitativa es construir, ¿no es cierto?, un conocimiento y una investigación capaz de proyectar de manera simultánea, y esto acá es donde se ve la riqueza, por ejemplo, de las tesis, de una tesis que puede o de una investigación que puede proyectar, ¿sí?, sobre una pantalla, sobre la imaginación, etcétera, de manera simultánea, es decir, no de manera secuencial o lineal, como se hace más en las ciencias convencionales, sino de manera simultánea, la realidad en todas sus riquezas y sus contradicciones. Eso es lo que apunta cuando entendemos la investigación como un montaje, ¿no? Mostrar en forma simultánea la multiplicidad de voces, las contradicciones, las diferencias, las diversidades, sin ningún punto que una todo eso en un solo relato, sin ningún punto de soberanía, ¿no? Sin buscar el relato correcto, sin buscar un punto superior que le dé unidad a todas las partes, ¿sí?, sino tratar de trabajar con perspectivas y hechos y narraciones diversas, ¿sí? Como se darán cuenta, esto plantea un fuertísimo punto de quiebre con lo que es la ciencia entendida en su manera más convencional, por no decir positivista. Porque acá no estamos suponiendo, fíjense, si nosotros vamos a las visiones más convencionales de la ciencia, siempre vamos, sobre todo a las visiones más positivistas, lo que van a plantear es lo que se llama un monismo metodológico. Hay un solo método para todas las ciencias, sean naturales, sociales, etcétera, espirituales. Y el monismo metodológico, cuando hablamos del monismo metodológico, cuando entendemos que hay un solo método para todas las ciencias, es porque estamos entendiendo que hay una sola realidad, que la realidad es una, ¿sí?, una e igual para todos y todas. Y esta realidad es externa a nosotros, es objetiva y es racional. Y como realidad externa, objetiva y racional, nos afecta a todos y todas por igual. Y por lo tanto, si nos afecta a todos, si la realidad es una y nos afecta a todos y todas por igual, las conclusiones que podemos sacar sobre esa realidad siempre van a ser las mismas. No importa quién lo haga, que lo haga yo, lo hagas vos, lo haga otra persona. Como la realidad siempre es una y el método siempre es uno, siempre vamos a llegar a las mismas conclusiones sobre la realidad. Esto es el famoso monismo metodológico. Bueno, la investigación cualitativa desafía todos estos parámetros, ¿no? Y piensa que, primero, no suponemos que hay una realidad que nos afecta a todos por igual, y no suponemos que todos los observadores o todos los investigadores van a sacar las mismas conclusiones sobre esa realidad. Depende del lugar donde estemos parando, depende cómo la realidad nos afecte, depende de los intereses que traigamos, sobre los cuales tenemos que hacernos cargo, ¿sí? Y depende de los objetivos que tengamos como investigadores e investigadoras, depende de nuestros problemas, de nuestras preguntas. Las conclusiones van a ser muy distintas. Y las visiones que planteemos no sobre la realidad en mayúsculas, sino sobre las realidades en plural que vamos a investigar, van a ser muy distintas. Esto me parece, en un punto, yo esto a veces lo hablo en otros seminarios, ¿no?, porque me parece
que en un punto que es una postura importante de tomar, sobre todo para las sociedades contemporáneas, que son sociedades sumamente diversas, complejas, fragmentadas, donde vemos grupos, sectores enteros de la población que a veces, escuchando, observando, analizando, da la sensación de que viven en realidades completamente distintas por la forma, por las trayectorias de vida, por las maneras de interactuar con la realidad, con la información, etcétera. Digo, si hoy hay algo que está puesto en jaque hoy en día en este mundo posmoderno, globalizado, pandémico, y pongámosle todos los adjetivos que queramos, si hay algo que está puesto en jaque hoy en día, me da la impresión, y que algo que ha desnudado mucho la pandemia, es la posibilidad de pensar a la realidad como una sola. Y pensar que hay una sola realidad que se entiende desde una sola lógica y que nos afecta a todos por igual. Digo, me parece que acá la investigación cualitativa tiene mucho para decir y mucho para dar al respecto, ¿sí? Entonces, la idea, todo esto, como se darán cuenta, todas estas características que estamos viendo, le dan a la investigación cualitativa un enfoque, una dinámica sumamente abierta. La investigación cualitativa es abierta y es flexible. La investigación cualitativa es muy difícil. Nosotros podemos hacer nuestros planes de tesis, nuestros proyectos, pero la investigación cualitativa, cuando trabajamos sobre todo con otros y otras, cuando trabajamos con textualidad, la investigación cualitativa se construye sobre la marcha. Denzin y Lincoln nos dicen entonces, a partir de todos estos materiales que hemos estado, todas estas definiciones que hemos estado trabajando y todas estas características, Denzin y Lincoln señalan que el término cualitativo, cuando hablamos de investigación cualitativa, implica poner énfasis en las cualidades de los entes y los procesos que estamos investigando, en sus cualidades, y en los significados que no pueden examinarse o medirse experimentalmente. El significado no tiene una medición cuantitativa, ¿no? No se puede medir en función de la cantidad, el número, la intensidad o la frecuencia. Los investigadores cualitativos subrayan la naturaleza socialmente construida de la realidad. Entendemos la realidad como algo que se construye socialmente, que no simplemente está dado y que no lo podemos comprender en una primera aproximación. También subrayan la relación íntima entre el investigador y aquello que estudia, cuando hablamos de la coparticipación, ¿sí? La dificultad que tenemos a la hora de investigar, de tomar una distancia sujeto-objeto, ¿no? Como planteaba Descartes, como plantea toda la epistemología moderna, está la res cogitans y el sujeto cognoscente. Y ya la distancia está dada. Bueno, en investigación cualitativa esta distancia se rompe, se hace porosa, se hace difusa. Y también tener en cuenta, muy importante, las restricciones contextuales. Trabajamos en un contexto que tiene restricciones, que nos va a limitar, que va a tener una serie de variables y que van a terminar dando forma a nuestra investigación. Cuando hacemos investigación cualitativa, formulamos preguntas y construimos respuestas que permitan destacar el modo en que la experiencia social es creada y dotada de sentido. Tratamos de entender la realidad en su proceso, en sus modalidades, en sus prácticas, en sus rutinas, y ver el cómo de la realidad, más que entender, más que explicar el qué de la realidad, más que explicar y definir taxativamente qué es esto, y decir una verdad taxativa e irrebatible, entender la realidad en su cómo, en su devenir, en su marcha, en su proceso, ¿no? Y ver las prácticas que se utilizan para construir y dar forma a esa realidad. Ahora bien, hay una cuestión que querría señalar, porque saliendo justamente de los binarismos, no caigamos en la tentación de pensar que la realidad, la investigación cualitativa es un área o una práctica absolutamente excluyente que no tiene ningún punto de contacto con la investigación cuantitativa, porque esto no es así. Como también señalan Denzin y Lincoln, lo van a ver en el texto, la investigación cualitativa, en el campo de la investigación cualitativa perviven las huellas de las perspectivas cuantitativas, y también perviven las huellas del positivismo, el pospositivismo, el neopositivismo, perviven estas cuestiones y nos vamos a encontrar con estas cuestiones. De hecho, la teoría fundamentada de Strauss y Corbin es una perspectiva que recoge una serie de elementos provenientes del positivismo, ¿sí?
y una serie de categorías provenientes del positivismo. Bueno, que las hace interactuar en el marco de la investigación cualitativa. También vamos a ver, y esto, no, esto es algo que totalmente común, que en la investigación cualitativa usamos estadística, usamos cuadros comparativos, usamos tablas y usamos números para hablar lisa y llanamente. Digo, la investigación cualitativa interactúa con la investigación cuantitativa, no son dos cosas excluyentes o que uno debe elegir: si hago investigación cualitativa, entonces no puedo recurrir a métodos cuantitativos o viceversa. ¿Sí? Esto depende mucho de las preguntas que nos hagamos. También, como hoy señalaba Gabriel, ¿cómo hacemos el recorte de la realidad? Bueno, el recorte de la realidad que hacemos depende mucho de las preguntas que nos estamos haciendo sobre esa realidad y de los objetivos que tenemos en nuestra investigación. Si yo, por ejemplo, estoy en el área de la educación y quiero indagar las prácticas pedagógicas de los docentes en una escuela, en un área, en un lugar, bueno, el recorte que voy a hacer va a ir más al lado del docente que del estudiantado, de los estudiantes o otros partícipes en el campo que estoy estudiando. Si quiero indagar hábitos de los estudiantes universitarios, bueno, ya la misma pregunta, los mismos objetivos me está dando un recorte de la investigación. Está más o menos delimitando el objeto, un objeto que nunca se termina de definir como tal, porque es muy difícil objetivar la realidad que queremos estudiar, porque nosotros, esto es básico, ¿no? Somos parte de la realidad que estudiamos. Compartimos un lenguaje, compartimos el espacio, compartimos la cultura, compartimos la tradición, somos parte de lo que estudiamos. No podemos tomar esa distancia que un investigador de las ciencias naturales toma frente a la naturaleza. Esa distancia no está dada. Esa distancia, en todo caso, debe ser construida, debe ser modificada y debe ser problematizada sobre todo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿sí? Y también tener en cuenta que los métodos y las perspectivas que provienen del positivismo, ¿sí? O de las ciencias naturales en general y la ciencia entendida en forma más convencional, bueno, va a haber perspectivas, esto lo van a ver, también lo señalan Denzin y Lincoln, que señalan que los métodos positivistas no son más que un modo posible de contar relatos sobre la sociedad o los mundos sociales, y que no son en sí mismos ni mejores ni peores que otros métodos y otras perspectivas. Es una forma de contar la realidad, la perspectiva más cuantitativista, positivista, naturalista. Es una forma de contar la realidad que no es ni mejor ni peor que otras formas de contar la realidad. También hay una serie de cuestiones acá, porque si yo digo, esto después lo vamos a ver con Giddens, si yo digo, bueno, voy a contar un relato de la realidad, voy a hacer un relato de esta escuela, de esta realidad, de este campo que estoy investigando, de este fenómeno, bueno, ese relato algún tipo de conexión tiene que tener con la realidad que estoy estudiando, que no tiene que ser, si no, caemos en una suerte de solipsismo, ¿no? Tiene que tener algún tipo de conexión o vinculación. Bueno, esto lo vamos a ver en las próximas unidades, todas las problemáticas que se plantean, incluso las categorías que uno construye para analizar las prácticas de los sujetos, y tienen que tener alguna conexión con lo que realmente son esas, o lo que pasa con esas prácticas. Porque si no, también podemos caer en una suerte de anarquismo de los relatos, ¿no? Yo hago mi relato, es mi versión, pero bueno, para que no se, también hay que evitar, ¿no es cierto? O hay que tener cierto rigor metodológico, cierto rigor teórico, cierto rigor a la hora de construir conocimiento, donde se vea la vinculación, donde lo que decimos realmente diga algo, valga la redundancia, sobre la realidad que estamos investigando. Bien, vamos a pasar a un tercer punto que, bueno, un poco tiene que ver con lo que ya veníamos hablando. ¿Quién es el otro, no? ¿Qué es postular al otro o a la otra como un objeto, ¿sí?, de la investigación cualitativa? ¿Quiénes son esos otros? ¿Cómo los abordamos a la hora de hacer investigación? ¿Quiénes son esos sujetos? ¿Qué posiciones tomamos ante ellos, ante ellas? ¿Qué tipo de...? Y acá, bueno, como ya vimos, entre una serie de perspectivas que son no solo epistemológicas, sino también políticas, filosóficas.
y éticas. Porque si nosotros hacemos la historia de la investigación cualitativa, nos vamos a encontrar que, a ver, la historia de la investigación cualitativa es una historia larga, es una historia multifacética, es una historia que abunda en puntos de inflexión, en bifurcaciones, no hay una sola metodología cualitativa. Es una historia muy compleja donde conviven incluso en un mismo momento diferentes perspectivas. Ahora bien, si nosotros vamos más a lo que son los principios de la investigación cualitativa, si nos remontamos un siglo y medio atrás, vamos a encontrar que tanto la investigación cualitativa como cuantitativa pueden entenderse desde una metáfora, desde la metáfora del colonialismo. Cuando estudiamos a los otros, estudiamos al otro, generalmente cuando se hacía investigación cualitativa, porque hacían etnometodología, quienes por ahí vienen de antropología, si alguien va a captar esto enseguida, ¿no? Cuando se salía de Occidente a estudiar al otro no occidental, se lo hacía con una perspectiva colonialista, desde el hombre blanco europeo que iba y estudiaba lo extraño a Occidente, ¿no? Y se lo hacía con un afán de dominación, se lo hacía con un afán, digo, no era simplemente un saber puro, neutral, sino que era un saber que estaba articulado con determinadas relaciones de poder. Como señalan Denzin y Lincoln, voy a compartir pantalla nuevamente, hay una definición acá que está en el libro que me parece muy, muy interesante compartir. Fíjense, dicen, la investigación cualitativa en casi todas sus formas, la observación, la participación, la entrevista, la etnografía, funciona como una metáfora del conocimiento, el poder y las verdades coloniales. La investigación, ya sea cualitativa o cuantitativa, es una actividad científica que provee los fundamentos para los informes y las representaciones del otro. Es construir conocimiento sobre el otro para poder dominar lo otro, lo heterogéneo, lo distinto, lo diverso. Digo, en el origen de la investigación, en el origen del conocimiento, o en la procedencia, como diría Nietzsche, ¿no? Está esto, la idea de lo que Foucault también llama la voluntad de saber, ¿no? Una voluntad que trata de aplanar la diferencia, volverla manejable, volverla dominable, ¿sí? Digo, esto también es una cuestión que está por la cual está muy atravesada la producción de conocimiento. Vamos a estudiar al otro, al distinto, al heterogéneo, al diverso, no solo por conocer, con afán de conocimiento, sino con afán de dominio, ¿no? Esto, bueno, hay varias literaturas sobre esto, tenemos la genealogía de la moral de Nietzsche, tenemos todos los trabajos de Foucault al respecto, en la voluntad de saber y en otras perspectivas, pero digo, el conocimiento siempre se da en el marco de relaciones de poder, y el conocimiento del poder históricamente, sobre todo en las sociedades occidentales, se han retroalimentado, ¿sí? Acá es interesante ver que no solamente tanto la sociología como la antropología y otras ciencias, no solamente obedecieron o nacen bajo la necesidad de conocer al otro, al que está más allá del mundo occidental, al extranjero, al extraño, sino que nacen también bajo los principios de la normalización, porque cuando estas ciencias hablan del otro y hablan sobre la necesidad de conocer al otro, el otro no es simplemente el que está en otro lugar, el que está en un continente lejano, sino que también es lo que se llamaba el anómalo, el desviado, el que perturbaba el orden. Entonces está eso, ¿no? Esa cuestión por la que están atravesadas nuestros conocimientos desde el principio. Y acá hay una cuestión en la que me gustaría detenerme, aunque sea unos momentos, que es que a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la investigación cualitativa se va a apoyar en dos supuestos básicos. El primer supuesto es que se entiende, se supone que un observador u observadora lo suficientemente calificado o calificada podía construir un conocimiento objetivo, claro y distinto. Por ahí esto les resuena de Descartes, ¿no? Cuando en las reglas del método que dice que la ciencia hay que apuntar hacia lo claro y lo distinto. Bueno, en la investigación cualitativa se suponía que un observador
con los suficientes recursos, lo suficientemente calificado, podía construir un conocimiento objetivo claro y distinto, ¿sí?, sobre la realidad, y este conocimiento podía alimentarse de una observación lo suficientemente rigurosa. Pero además de suponer que por un lado tenemos un observador calificado, un observador armado con distintos métodos para poder llegar a la realidad en sus componentes claros y distintos, también se suponía que el sujeto observado, el otro, era capaz de transmitir sus propias experiencias de manera nítida y transparente. Con lo cual acá quedaba garantizada una suerte de accesibilidad entre la experiencia ajena y la investigación que se realizaba. Había una suerte de, se suponía que había una transparencia, que el conocimiento o la experiencia del otro se revelaba en toda su transparencia, con toda su nitidez, y era sobre eso que un observador, un investigador lo suficientemente calificado podía construir sus investigaciones. Bueno, hoy en día se acepta, ¿no es cierto? Esto ya es una discusión en un punto que ya tiene de larga data, ¿no? Porque hoy se acepta que no existe una conexión lineal de sentido entre la mirada del investigador y la vida interior del sujeto que es observado. No hay una conexión lineal. Toda mirada está filtrada por el lente del lenguaje, toda mirada está filtrada por el género, por la clase social, por la raza, por la etnia, ¿sí? No hay una mirada objetiva, sino que más bien hay investigaciones situadas en y entre los mundos del sujeto observador y del otro observado. Esto, como se darán cuenta, nos va abriendo el camino hacia la hermenéutica. Pero digamos, por lo pronto, que toda investigación, y esto está presente cuando elaboramos nosotras mismas un proyecto de investigación, toda investigación está enmarcada por tres grandes variables, ¿no? Primero, la historia y las tradiciones de investigación desde las cuales hablamos. Tanto la historia biográfica, la trayectoria personal que traemos, las inquietudes que traemos y también las tradiciones de investigación en las cuales nos inscribimos. También toda investigación está enmarcada e influida por el modo en que el investigador o la investigadora se conciben a sí mismos, el modo en que el investigador se concibe a sí mismo y el modo en que concibe a los otros. Que esto a veces, como se darán cuenta, la cuestión con esto es que estos modos y estas inscripciones no son absolutamente conscientes. No siempre somos conscientes de la postura o de la posición que asumimos ante el otro cuando vamos a hacer investigación, ¿sí? Y finalmente la investigación que hacemos en el marco de una maestría, en el marco de una beca, en el marco de la universidad o en el marco del mundo académico, la investigación siempre tiene que tener en cuenta variables éticas y políticas. De vuelta, cómo concebimos a los otros, qué actitudes, qué posiciones tomamos, y también lo que son las políticas de investigación. ¿Qué investigaciones se financian? ¿Qué investigaciones tienen más posibilidades de ser financiadas, de conseguir una beca? Digo, eso está dado, digamos, y forma el campo, ¿no es cierto?, en el que actuamos, y que va direccionando nuestras investigaciones. Todo esto, digamos, es parte fundamental de la investigación cualitativa. Y está en el mismo momento en que nos sentamos a diseñar un proyecto. Y en el mismo momento en que llevamos adelante una investigación que se va a volcar en una tesis. La investigación tiene distintos procesos. En lo que sería la fase 1, tenemos todas estas variables que mencionábamos hoy, la historia y las tradiciones de las cuales hablamos, las concepciones del yo y del otro, las éticas y la política de investigación. Después tenemos también, que depende de nuestra formación, depende de nuestra trayectoria, los paradigmas teóricos y las perspectivas que usamos a la hora de investigar, ¿no? Bueno, acá hay algunos: positivismo y pospositivismo, constructivismo, feminismos en singular y en plural, los modelos marxistas, los modelos de historia etnometodológicos, los modelos culturales. Bueno, algunas de esas cosas vamos a ver acá y otras posiblemente las vean en otro momento o en otro seminario. Después tenemos la fase 3, ¿no?, de lo que hace todo un proceso de investigación, del momento en que nos sentamos a definirlo hasta que llegamos a la tesis, que son qué estrategias de investigación vamos a usar. Por no lo mismo decir, bueno, voy a hacer un estudio de caso, que una etnografía con observación participante, que voy a hablar de una perspectiva más fenomenológica o etnometodológica, voy a utilizar el método biográfico, voy a hacer investigación-acción, voy a hacer investigación clínica. Digo, todas esas son distintas perspectivas
o mejor dicho, distintas estrategias que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestras investigaciones. Y después sí la parte más metodológica, ¿qué métodos voy a usar? ¿Qué métodos y herramientas voy a usar para recolectar datos? Voy a hacer entrevistas, voy a hacer observación, voy a trabajar con documentos, voy a trabajar con documentos escritos, visuales, voy a hacer análisis de texto, ¿sí? Todo esto hace parte, ¿no es cierto?, de la investigación y finalmente, cómo interpretamos los datos que recogemos, elaboramos, producimos y analizamos, ¿sí? Bueno, y ahí vamos a ver algo por ahí en el seminario, los criterios para juzgar la adecuación entre los datos contribuidos y las interpretaciones del investigador, el arte y las políticas de interpretación, cómo pensamos la escritura, bueno, algunas de estas cuestiones que hemos pasado en estas últimas tres imágenes, las vamos a ver en el seminario, no podemos abordar todo, obviamente, pero bueno, vamos a tener en cuenta algunos de estos componentes, digo, porque insisto con esta idea, el seminario es como que va recorriendo los diferentes momentos de un proyecto de investigación y de un proceso de investigación. Como que va dando, va a ir deteniendo en lo que son los paradigmas de investigación, que está más al principio, ¿no? No necesariamente puede estar al principio, pero también puede estar al final, en lo que son las selecciones metodológicas, las estrategias, las herramientas de recolección de datos, todo esto va a estar presente en el seminario. Algunas cuestiones las vamos a analizar de manera más exhaustiva, otras las vamos a ver más al pasar y otras no las vamos a ver porque ameritaría una cursada muchísimo más larga, pero bueno, también vuelvo sobre esta idea, tomemos esto como un punto de partida, ¿sí? Para alimentar nuestras investigaciones. En todo proceso de investigación, sobre todo cuando estamos haciendo investigación cualitativa, la práctica interpretativa de construir sentido, cuando tratamos de comprender y construir el sentido y poder captar el sentido de lo que estamos investigando, esa práctica es a la vez artística y política. Es una práctica que obviamente va a tener sus métodos, va a tener su cientificidad, pero también va a ser una práctica estética o artística, política y también ética. Bien, entonces vamos a continuar trabajando lo que es la hermenéutica y el problema de la comprensión, ¿sí? Y vamos a tratar de pensar cómo se define la comprensión, qué es comprender, ¿no es cierto?, las acciones con sentido de los actores que son parte de nuestra investigación, y qué desafíos epistemológicos y metodológicos trae la hermenéutica y el problema de la comprensión en el marco de las investigaciones, ¿no es cierto?, en el marco de las investigaciones de las humanidades y de las ciencias sociales, porque son desafíos muy interesantes que hasta el día de hoy también dejan varios interrogantes abiertos. Si nosotros recorremos lo que es la historia del paradigma científico-naturalista desde el siglo XVI, pero más puntualmente desde el siglo XIX en adelante, vamos a ver que en las explicaciones científicas, en la producción del conocimiento científico, la intención, la voluntad, los propósitos del investigador son gradualmente opacados. Es decir, un conocimiento objetivo no debe dar lugar o deja en un lugar opaco, ¿no es cierto?, lo que son las intenciones, los propósitos y la voluntad del investigador. El investigador debe borrarse tras el conocimiento. La autoría del investigador o la investigadora, su personalidad misma, debe borrarse en lo que es la producción de un conocimiento transparente, objetivo y neutral. Esto es propio de las ciencias naturales. La persona y las cualidades de la persona que investiga se quedan totalmente opacas. No es que no estén, pero quedan opacadas en lo que es la producción del conocimiento. Todo conocimiento debe ir más allá, producido debe ir más allá del genio, la voluntad y los propósitos del investigador. La personalidad misma del investigador queda en otro plano, ¿no es cierto? En este sentido, dice Zygmunt Bauman, a ver, voy a compartir la pantalla con ustedes. A ver, ahí va. Dice, más allá
de lo importante que puede ser el papel del genio individual del investigador, del accidente fortuito o el golpe de inspiración al articular una nueva idea, debe haber una serie de reglas universales que esencialmente no se basen en factores únicos y personales, y que se usen para validar la pretensión de la idea de estatus de verdad del conocimiento producido. La ciencia entonces será considerada como una fórmula legal racional absoluta y por lo tanto como una actividad impersonal y democrática. Esta es la idea la idea científico-naturalista que tenemos de la ciencia, ¿no? La idea más positivista también de la ciencia. Es lo que manda, lo que marcha, el lugar de la verdad está en el método. Un método que puede ser utilizado por cualquiera, no importa la persona, no importan las cualidades personales, y que debe ser accesible, ¿no es cierto?, a cualquiera. Y ese carácter democrático que dice tener la ciencia natural. Todo conocimiento científico entonces debe estar desprovisto de toda arbitrariedad y apelación a la autoridad del investigador, mostrándose completamente accesible y transparente en sus condiciones de producción. La idea es que cualquier persona pueda llegar a los mismos resultados aplicando los mismos métodos o procedimientos. Estas son las cuestiones básicas desde Descartes para acá de la ciencia moderna, ¿no? Cualquiera con el método puede llegar a la misma verdad. Cualquiera con el método puede llegar a lo claro y lo distinto. Cualquier persona puede construir, si aplica los mismos métodos, puede llegar a las mismas conclusiones o al mismo conocimiento. Lo personal, lo cualitativo del investigador en este punto queda, como les decía, opacado. Bueno, la hermenéutica, desde el siglo XIX hasta hoy en día, la hermenéutica desafía estos presupuestos de la ciencia moderna. Cuando se plantea que la acción quiere ser comprendida, está desafiando, ¿sí?, lo que se entiende habitualmente por explicación. Hay toda una serie después vamos a ver, ¿no?, de aportes que dicen, bueno, la acción social, la acción del sujeto, la acción del otro no puede ser explicada, debe ser comprendida. Y hay todo un parteaguas entre explicación y comprensión. Cuando explicamos un fenómeno tratamos de entenderlo en su regularidad, tratamos de entenderlo de una manera desde la causalidad, ¿no es cierto? Bueno, comprender es otra cosa, se va a decir desde la hermenéutica. Comprender no es entender los fenómenos desde una perspectiva causal, o desde una regularidad, o desde una perspectiva de buscar las leyes que originan un fenómeno o lo hacen variar. Comprender, ¿sí?, va a apuntar la comprensión se va a servir de métodos y va a tener propósitos distintos a los que tienen las ciencias naturales y las explicaciones científico-naturales. Y esto acá se parte, ¿no es cierto? Esto después lo vamos a ver más entretenimiento en la próxima, pero acá se parte, hay algunos presupuestos, porque en primer lugar se parte de la idea de que los fenómenos sociales, a diferencia de los fenómenos naturales, los fenómenos sociales son producto de los actos de hombres y mujeres que tienen propósitos, ¿sí?, y que deben ser comprendidos de modo diferente, ¿sí?, al que las ciencias sociales utilizan para explicar los fenómenos de la naturaleza. Es decir, cuando hablamos de fenómenos sociales, estamos hablando de fenómenos que son hechos por actores, que tienen propósitos, que tienen fines, que tienen objetivos, que tienen proyectos. Y que tienen intenciones, motivaciones, bueno, después aparece toda una serie de terminología. Lo que quiero señalar fundamentalmente es que los propósitos, las intenciones, los sentimientos de los actores se vuelven categorías de análisis fundamentales para la comprensión de los fenómenos sociales. A diferencia de los fenómenos naturales que se pueden explicar por leyes, de una forma a partir de leyes físico-naturales, los fenómenos sociales, para comprenderlos, yo tengo que entender, ¿sí?, o tengo que captar cuáles son las intenciones de los sujetos que los desarrollan, cuáles son sus propósitos, sus motivaciones, sus sentimientos. Esto no puede quedar relegado a un segundo plano. Y también cuáles son los propósitos, los sentimientos, los objetivos del investigador mismo. Por lo tanto, acá vamos a ver, ¿no es cierto?, vamos a ver también la semana que viene, que acá emerge la categoría de intencionalidad, ¿sí?, emerge la categoría de propósito, emerge un montón de categorías que van más allá de las herramientas de las ciencias naturales y que van a empezar a jugar un papel fuerte en las ciencias sociales y en las ciencias humanas. Como dice Bauman, la comprensión de los actos humanos debe apoyarse en el sentido que los actores le confieren
a su acción. Y acá surge un problema fundamental, que también nos va a estar acompañando todo el seminario, que es la captación de sentido. ¿Cómo hacemos como investigadores e investigadoras para captar el sentido que los actores le dan a su acción? ¿Cómo podemos captar adecuadamente el sentido de una acción? ¿Cómo podemos asegurar la conexión entre la interpretación que hace el investigador y el sentido que los sujetos asignan a sus acciones? Si nosotros hacemos un recorrido rápido sobre la historia de la hermenéutica, vamos a encontrar, bueno, ustedes saben que la hermenéutica nace muy de la mano de la filología, las actividades de exégesis sobre los textos bíblicos, la necesidad de interpretar textos y descifrar su verdadero sentido, a grandes rasgos, ¿no? Hasta el siglo XVIII, hasta la segunda mitad del siglo XVIII, la hermenéutica, a la hora de entender y comprender, se apoyaba más en la textualidad, en el texto, que en el autor y sus intenciones. Es decir, era el texto lo que era la fuente de sentido, y el texto era lo que había que descifrar para comprender. La intención del autor, los propósitos del autor del texto quedaban en un lugar inescrutable, sobre todo cuando se analizaban textos milenarios, ¿no? Que no se sabía ni quién los había escrito. Era el texto lo que se revelaba en su inmanencia, lo que en su propio despliegue nos permitía acceder a una verdad, a un significado, a un sentido. Esto va a cambiar a fines del siglo XVIII, cambia de la mano de todo un giro, de una ruptura epistemológica que se da en esa época, que Foucault cuenta muy bien en Las palabras y las cosas, cuando salimos del mundo de la representación y pasamos al mundo de lo que Foucault llama la epistemología moderna, y no tratamos tanto de ver la superficie como la profundidad, no tratamos de ver tanto las cosas representadas, salimos de las taxonomías, salimos del mundo donde toda la naturaleza está desplegada y tratamos de comprender más la profundidad, las funciones, ¿no? Lo que anima a los seres desde dentro, ¿no? Esa es la gran ruptura epistemológica. No sé si han leído La palabra y las cosas, es un libro complejo para leer, pero bueno, es un poco cuando Foucault dice salimos de la episteme clásica y pasamos a la episteme moderna, se da esta ruptura, la ruptura de la representación, romper la representación y pasar hacia un adentro, ¿no? Y explicar las cosas más por su funcionalidad y su profundidad. Bueno, en este sentido, vamos a ver que desde fines del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, se plantea que el significado, el sentido del texto está más allá del texto, está más allá del despliegue textual y de la inmanencia del texto. Para comprender un texto, yo no me puedo conformar simplemente con la palabra, con el discurso, con la textualidad, sino que también debo ir y debo conocer la experiencia del autor, la experiencia espiritual del autor, debo conocer debo conocer al autor, su figura, su historia, su trayectoria en profundidad. Entonces, fíjense, porque con esta ruptura, que es muy importante y que se da en el marco de otra serie de rupturas que acá no podemos abordar, pero se entiende que el significado, el sentido de un texto, no está dado tanto en el texto como en la experiencia que da lugar a ese texto. Para comprender un texto, yo necesito saber en qué marco de experiencia se inscribe. Y va a ser más la experiencia del actor, del autor, más la experiencia la que va a ser fuente de significado y de sentido que el texto mismo. ¿Se entiende la diferencia? Porque es muy importante esto, como se darán cuenta. Tengo que romper el texto e ir a la experiencia en la que se origina. Y acá van a surgir, como ustedes se darán cuenta, toda una serie de problemas metodológicos y epistemológicos, porque ¿cómo acceder a esa experiencia? ¿Cómo se hace para acceder a esa experiencia? Bueno, en los primeros desarrollos de la hermenéutica, desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante, ¿sí? Se entiende que, esto también lo vamos a ver cuando veamos el texto de Giddens, de Anthony Giddens, que para acceder a la experiencia del autor y poder entender el sentido del texto, poder entender el sentido de lo dicho, uno debe hacer toda una revivencia psicológica o todo un esfuerzo imaginativo para poder reproducir en sí mismo esa experiencia. ¿Se entiende esto? Para poder entender o comprender el texto en su sentido, en su significado, el observador, el intérprete,
debe acceder mediante un esfuerzo a la imaginación, mediante una revivencia psicológica, etcétera, debe acceder a una experiencia similar, debe haber un marco compartido de experiencia entre el autor de una palabra, el autor de algo dicho o algo escrito, y quien trata de interpretarlo. Esto, por ejemplo, lo vamos a ver en Dilthey, lo vamos a ver lo vamos a ver en Weber, también lo habla a esto, es decir, esta idea de hacer un esfuerzo imaginativo para comprender las motivaciones del autor de una acción o de un texto. ¿Por qué? Para comprender lo que una persona hace, lo que una persona dice, yo tengo que tratar de hacer un esfuerzo imaginativo y remontarme hacia sus motivaciones, hacia su intencionalidad, y acá empieza a aparecer mucho la palabra intencionalidad, ¿no? Y esto tiene toda una serie de problemas. ¿Se puede hacer esto en cualquier contexto? ¿Puedo hacerlo en cualquier época, en cualquier momento? Bueno, después van a ver, en el avance de la hermenéutica, que bueno, se habla de que bueno, para poder comprender un texto hay que compartir una tradición. Yo tengo que poder, tanto el autor del texto, de lo dicho, de la acción, como el intérprete deben tener algún marco, deben tener una tradición común. Si no, estamos en un punto de inconmensurabilidad. Debe haber una tradición común, en principio. Pero ahora me decís, pero si hay una tradición común, o más problemas todavía, si yo, a la hora de ir a interpretar, no solo un texto escrito, sino una palabra dicha, una acción observada, etc., a la hora de ir a interpretarla, debo compartir la tradición con el actor o el autor. Entonces, los conocimientos que construyamos a partir de ahí están limitados por la tradición. Son temporal y localmente limitados. Entonces, ahí ya las pretensiones de validez del conocimiento construido son limitadas, no se adecúan a las pretensiones de la razón universal que tiene la ciencia moderna, donde un hecho constatado y evidenciado es verdad acá, es verdad en cualquier rincón del mundo y es verdad eternamente. Acá vamos a hablar de conocimientos que están que son posibles por compartir un mismo marco de tradiciones, que tienen una limitación temporal y regional o local, y que van a dar y que hacen que, como dice Bauman en varias ocasiones, que este tipo de conocimientos construidos a partir de la comprensión estén siempre en el borde del relativismo, que es el gran fantasma que asoma acá, ¿no? Que al momento de conocer algo y poder conocer el sentido de una acción, y sí, yo puedo construir un conocimiento ahora, pero es un conocimiento y una verdad relativa. Porque lo que hoy funciona en el marco de esta tradición, de este momento, de esta localización. Pero no significa que pueda extrapolarse a cualquier otro momento, a cualquier otro lugar,